Especial de la Corte Suprema en la Sala de Audiencia de la Sala Penal Permanente Diroes, PNP-ATE, del Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, presidido por quien habla, José Neira Flores, e integrado por el señor Juez Supremo, Iván Guerrero López, y la señora Jueza Suprema, Norma Carvajal Chávez, para proceder con la instalación del juicio oral en la causa número 39-2022-53, seguida contra los señores José Pedro Castillo Terrones, acusado en calidad de coautor del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado. Asimismo, se le acusa de ser autor del delito contra la administración pública, abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado, y del delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, previsto y sancionado en el artículo 315-A, primer y segundo párrafo del Código Penal en agravio de la sociedad. Contra la señora Bexabe Chávez Chino, acusada en calidad de coautora del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado, el señor Willy Arturo Huerta Olivas, acusado en calidad de coautor del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado. El señor Aníbal Torres Vázquez, acusado en calidad de coautor del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado. El señor Manuel Elías Lozada Morales, el señor Justo Jesús Venero Mellado, coautores ambos, el señor Eder Infanzón Gómez, coautores, los tres del delito de rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado. Para efectos de garantizar esta publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Cedo la dirección del debate a la señora Carvajal. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos y con todas. Vamos a proceder a la acreditación de las partes presentes en esta sesión de juicio oral. Por la Fiscalía. Muy buenos días, señores jueces supremos, muy buenos días a las defensas técnicas, a las partes procesales y a todos los que han concurrido a esta audiencia. Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en representación del Ministerio Público, con los demás datos ya indicados. Gracias, señora fiscal. Como interconsulta, por favor, señora directora de debate. Acredítese, doctor. Sí. Buenos días, señores jueces supremos y a todos los presentes en la sala. Juan José Castillo Nieto, fiscal provincial del despacho fiscal supremo antes indicado, con las demás generales ya citadas. Gracias. Por la Procuraduría. Buenos días, señor presidente, señores jueces supremos de esta ilustre sala. Mario Camacho Lazarte, representante de la Procuraduría General del Estado, y me acompaña como interconsulta. Muy buenos días, señores magistrados, señorita fiscal. Como abogado interconsulta, el abogado Luis Eduardo Santiago Martínez, con registro en el Colegio de Abogados de Lima número 50-103 y demás datos ya consignados en la sesión anterior. Muchas gracias. ¿Hay algún letrado más que se debe acreditar? Bien. Por la defensa del señor Castillo Terrones. Buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad, el defensor público Eder Cayoel Pequispe, con colegiatura ICAC 7260 y demás datos registrados en anteriores audiencias. Gracias. Bien. Señor Castillo Terrones, por favor, sus nombres y apellidos. Buenos días. Señora magistrada, rechazo una vez más este juicio oral, que es toda una farsa, así como la rechazo también a mi defensa que le hice de conocimiento. Gracias. Pasamos a la defensa técnica del señor Aníbal Torres Vázquez. Muy buenos días, señor presidente de la sala y jueces supremos, y a todos en general. El abogado Caceli Moisés Suero Román, con colegiatura 66204 del Colegio de Abogados de Lima y con los demás datos ya consignados en autos, abogado del señor Aníbal Torres Vázquez. El señor Torres Vázquez, por favor, identifíquese. Sí, señor presidente, señores magistrados, Aníbal Torres Vázquez,
DNI 0610-5850 y los demás datos consignados el día martes en la sesión. Gracias. La señorita Betsy Chávez Chino. Perdón, ahora sí se me escucha. Sí. Mi nombre es Raúl Martín Noblecía Olaichea, registro del Colegio de Abogados de Lima 41016, ejerciendo la defensa de Betsy Betsabe Chávez Chino. Todos los demás datos ya están consignados. Gracias. Señora directora de debates, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. El que habla es el abogado Luis Roberto Barranzuela Vite, identificado con carnet del Colegio de Abogados de Lima número 29929 y con los demás datos ya consignados en este proceso. Gracias. Señorita Chávez, sus nombres, apellidos y número de DNI. Muy buenos días, señores magistrados de esta sala, asimismo a todos los presentes. Betsy Betsabe Chávez Chino, DNI 45746592 y demás datos consignados en la sesión pasada. Gracias. La defensa técnica del señor Huerta Olivas. Su señoría, señores magistrados, tengan ustedes muy buenos días. En defensa del ciudadano Willy Huerta, el letrado Ayrton Arizaga Hidalgo, con registro de Colegio de Abogados de Lima, número 77991 y demás datos ya consignados en audiencia previa. Muchas gracias. El señor Huerta Oliva. Abogado. Identifíquese. Muy buenos días, jueces supremos, representantes del Ministerio Público, colegas presentes. Juan Carlos Alarcón Caicho, con registro 50087 del Colegio de Abogados de Lima y demás datos consignados en autos. Bien. Ahora sí, el señor Huerta. Muy buenos días, señores jueces supremos. Buenos días con todos y todas. Willy Arturo Huerta Olivas, con DNI número 444-26716 y los demás datos consignados en anterior aviso, doctora. Gracias. La defensa del señor Lozada Morales. Muy buenos días, señores magistrados de este colegiado. Quien les saluda es su humilde servidor, el letrado Ramírez Carvajal Roy Remer, abogado defensor del ciudadano Manuel Elías Lozada, con registro CAL 45930 y demás datos consignados en diligencia anterior. Muchísimas gracias. Bien, el señor Lozada. Buenos días, señores magistrados. Para identificarme, soy el abogado Franco Antonio Ramírez Fernández Ávila, con registro del Colegio de Abogados de Lima 60400, abogado interconsulta del general Manuel Elías Lozada Morales para el presente proceso. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con todos. Manuel Elías Lozada Morales, identificado con DNI 18046851 y mis demás datos consignados en la anterior sesión. Muchas gracias. Gracias. La defensa técnica del señor Venero Mellado. Sí, muy buenos días, señorita juez suprema, directora de debates, señores jueces supremos de esta digna sala. Buenos días a la señora fiscal que se encuentra presente en esta sala y demás presentes. Se acredita el abogado Mario Manuel Farías Ticlahuanca, con registro del Colegio de Abogados del Callao 8864. Defensa técnica del señor Justo Jesús Venero Mellado. Con fines de acreditación también se acredita la defensa conjunta, señorita directora de debates. Buenos días, directora de debates y a todo el colegiado supremo. Soy el abogado David Cerruto López, con registro en el Colegio de Abogados del Callao número 7535. Como lo ha señalado, soy abogado interconsulta. Gracias. Gracias. Buenos días, señores jueces. Soy Justo Jesús Venero Mellado, identificado con DNI 2396-3508 y demás datos consignados en la audiencia anterior. Gracias. Gracias. Está en conexión la defensa de la tercera legitimada, Celestina Mamani Molinero. Buenos días con todos. Muy buenos días, señores jueces supremos. El abogado José Luis Fernández Ramos, con registro de colegiatura 419 del Colegio de Abogados de Moquegua, abogado de la señora Celestina Mamani Molinero. ¿Se encuentra presente la señora? Le pasé el link para que se pueda conectar, pero
Bien, no hay inconveniente alguno. Ella es tercero legitimado. Sí. Bien. Muchas gracias. La señora directora de debates, con su venia, la señora Celestina Mamani se encuentra en línea. La señora Celestina Mamani se encuentra en línea, ha ingresado. Señora Celestina Mamani, buenos días. Buenos días. Por favor, sus nombres y apellidos y su número de DNI. Sí, Celestina Mamani Molinero, con número de 00667051. Su domicilio real, ¿dónde vive usted? Es el barrio Vallecito, en Camilaca, distrito de Camilaca, provincia de Candarave, departamento de Tacna. Bien. Gracias. Damos por válidamente. ¿Está presente otro defensor público asignado? Muy buenos días, señores jueces supremos, integrantes de esta colegiado supremo. Acude a su judicatura por el oficio remitido número 39/2022 al Ministerio de Justicia solicitando un abogado defensor público, el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro, con registro de Colegio de Abogados del Santa, número 2228, casilla electrónica el 49856, con dirección en Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, con correo electrónico rjohnnyhernandez@gmail.com, institucional ricardo.hernandez@minjos.gov.pe y alternativamente el número celular WhatsApp Movistar 944-4288-79. En esta mañana asistiendo como defensa necesaria ante la falta de alguno de los abogados aquí presentes. Gracias por asistir a la convocatoria, señor abogado. Bien, con ello damos por válidamente instalada la audiencia. Señorita asistente. Señora directora de debates. ¿Perdón? Parece, señora, hay alguien más conectado en el Meet. ¿Es parte? Sí, señora directora de debates, buenos días. También soy interconsulta de la señora Betsy Betsabe Chávez Chino. La vez pasada también me presenté de forma virtual, respetuosamente, y como este es un juicio oral y se prevalece la oralidad, voy a pedir que se me pueda habilitar la virtualidad hasta el momento en el que pueda yo también participar de forma presencial. Le agradezco. Mi nombre es César Augusto Romero Valdés, vuelvo a reiterar, interconsulta de la señora Betsy Betsabe Chávez Chino. Señor abogado, Gracias. un momentito, por favor. Señor abogado, ¿cuál es su nombre? Como lo reiteré en la primera audiencia, respetuosamente, mi nombre es César Augusto Romero Valdés, con colegiatura del Callao 4855 y los datos ya ofrecidos en la primera audiencia que fue instalada el día martes. Bien. Señorita Chávez Chino, ¿el doctor Romero es su abogado también? En efecto, está apersonado. Bien. Consulta a los señores abogados. Ustedes están haciendo coordinadamente con el abogado de la defensa. No vaya a ser que después haya alguna implicancia. Ya. Señor presidente, efectivamente, y no solamente lo confirmamos, sino nos hemos presentado colegiadamente a este tribunal. Perfecto, ya. Perfecto, gracias. Bien, entonces está debidamente acreditado el letrado Romero. Muchas gracias. Bien, entonces damos por válidamente instalada la audiencia. Pasamos a la estación de despacho, señorita especialista. Señoras y señores, buenos días. Señora directora de debates, para dar cuenta a usted el número de escrito. Sí, señor. Tenemos una persona que sujeto procesal está un poco delicado de salud. Vamos a tener que hacer un receso, ¿ya? Está pidiendo un tiempo, ¿ya? 5 minutos, vamos a hacer un receso, por favor, ¿ya? 5 minutos. 5 minutos, ¿ya? Los señores de seguridad cumplan con su función, por favor, ¿ya?
Amigos de Justicia TV, 9:38 de la mañana continúa el juicio oral. Hay que hacer la precisión que pues la sesión se vio suspendida por unos minutos luego que la fiscal Galinka Mesa mencionara que se siente un poco indispuesta. Reiterar que aquí en esta sala de audiencias en el Penal Barbadillo hay también personal médico del Poder Judicial que la ha atendido y ella pues ha retomado a su lugar. Y la audiencia va a continuar con total normalidad como está previsto para el día de hoy. Escuchamos ahora a la directora de debates. Continúa entonces la audiencia. Oficio número 1435-2025, presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mediante este oficio, señora directora de debates, comunican la designación de defensores públicos. Bien. En este caso estamos viendo que ya están presentes los doctores Coila, fueron los defensores públicos que estuvieron nombrados anteriormente, ¿correcto? Así es. Bien, ¿hay algún documento vinculado a este? Sí, señora directora de debates. Hay otro documento, el escrito número 96-2025, de fecha 5 de marzo, mediante el cual actualizan la información y señalan que el doctor Edgar Cayahualpa Quispe está asignado como defensa necesaria para el señor Castillo Terrones. Y además, el doctor Ricardo Johnny Hernández Medina, asignado para la presente sesión de audiencia. Bien, como hemos visto, ya los citados letrados se han apersonado y están presentes, ¿no? El Ministerio de Justicia ha cumplido con lo dispuesto por este tribunal. Téngase presente. Pasamos. Hay dos escritos más, señorita directora de debates. El siguiente escrito es el número 94-2025, presentado por el doctor Raúl Noblecillo Olaechea, mediante el cual solicita copia del oficio dirigido al INPE. Bien, en la sesión anterior se dispuso, se curse oficio. ¿Se ha verificado el cumplimiento de ese oficio? Sí, señora directora de debates. Bien, verificada la diligencia, adjúntele copia al abogado defensor del citado documento. Bien. ¿Quiere hablar el abogado Noblecilla? Sí, doctor Noblecilla. Doctora Carvajal, señor presidente, brevemente. La doctora Betsy Chávez ha sido nuevamente trasladada sin importar sus derechos humanos en una situación vejatoria, y es importante que la sala no solo lo comprenda, no solo oficie, sino nos pueda de alguna manera ayudar a garantizar el trato justo que merece por su sola condición de ser humano. Se trata no solo de levantar en horas de la madrugada, se trata de no tener alimento, se trata de encadenarla en sus extremidades, se trata de ponerlo en lo que literalmente es una perrera, con el perdón de los canes. Una perrera es un vehículo de metal que solo tiene una banca también de metal. La señora Betsy Chávez, la doctora, tiene que padecer un trayecto encadenada, enclaustrada en una caja metálica. Señor, y sin cinturón de seguridad. Señor abogado, disculpe, pero ya usted hizo esa petición, el tribunal accedió, se ha cursado el oficio para contemplar todos los ítems que usted está describiendo, ¿no? Pero doctora, no se está cumpliendo. Pero cursar no es lo que nosotros nos va a sanar. Bueno, nosotros necesitamos que ustedes nos garanticen. A ver, señor, nosotros, usted sabe perfectamente que los internos en el Perú están sujetos a un código de ejecución penal, a reglamentos, a protocolos. Sí. Nosotros como jueces hemos cumplido de hacer la comunicación al INPE y esperamos que nos dé una respuesta. Si usted dice que las condiciones continúan, esperemos que nos dé la respuesta y veremos qué más se puede hacer. Se le va a dar la copia del oficio, en todo caso usted también accione directamente en lo que le compete a usted como abogado, por favor. ¿Ya? Señor presidente, yo acudo a ustedes como magistrados, como representantes de la legalidad y del debido proceso y también de los derechos humanos y de la constitución política de mi Estado. Me da pena y me entristece estar abandonado también en esta situación. Muchas gracias. ¿Pero por qué le va a dar pena, señor? No, por usted, no por usted. Es que, señor, tenga la bondad. Por el INPE, doctor. Señor, no haga digresiones que no corresponden. Por el INPE, doctor, por el INPE. Y le agradezco el oficio, doctor, le agradezco. No me tiene que agradecer nada, señor Noblecilla, es mi obligación. Ya usted nos puso en conocimiento
procedimiento, ya nosotros hemos cumplido con nuestra obligación, con nuestro deber, hacemos lo que corresponde, no solamente con la señora Chávez, con cualquier interno que haya en el país, queremos que haya las mejores condiciones dentro de lo que el INPE nos pueda proveer, señor. Eso es lo que hacemos. Me nace agradecer igual, doctor. doctor. Es el único juicio oral que tenemos con una persona procesada, se le da todas las facilidades que haya, incluso hoy día también hemos visto la preocupación porque no solamente por la seguridad de los internos, sino cada uno de ustedes y los señores procesados libres no vayan a sufrir alguna agresión en el exterior, y hemos hecho toda la coordinación con los altos oficiales de acá para que ingresen ustedes con su vehículo y se vayan con su vehículo, porque nos preocupa. A todos nos preocupa y hacemos todo lo que esté dentro de nuestro alcance para que ustedes estén en las mejores condiciones, y todos nosotros, ¿ya? Así que tengan la bondad. Gracias, señor presidente. Esperar, en todo caso, a ver cuál es la otra respuesta que nos pueden dar y cuáles son las mejores condiciones que pueden haber para que la señora Chávez y cualquier otro interno que esté sometido a este tribunal esté conducido como corresponde, ¿ya? Eso es nuestro afán, señor. Si no, no hubiéramos hecho ningún oficio, no hubiéramos proveído, tenga la bondad. Ya vamos a entrar al tema de fondo. Hoy día tenemos entendido que la señora Chávez tenía alguna dificultad con el tema de los alimentos, entonces sabemos que ustedes le han traído alimentos, le hemos dicho a nuestro personal auxiliar que se encargue el personal del INPE o las personas de la policía que lo han traído dentro de lo que corresponde a las medidas de seguridad. Vean si se autoriza o no se autoriza alcanzarle eso, porque tampoco nosotros no podemos controlar los alimentos que se le entrega a la señora, podría haber un error, una confusión, se enferma la señora, no podemos ser responsables de eso. O sea, nosotros no somos el INPE, no somos la policía, tenemos nuestro rol como jueces, pero hacemos todo lo que podemos dentro de la ley para que se le dé las facilidades y se cumplan los derechos de todos ustedes, ya, por favor. Y vamos avanzando en lo que es el objeto del juicio oral, por favor. Adelante, doctora Carvajal. Entréguele el oficio. Y ahí está el oficio que le hemos cursado a la persona. No, acá hay transparencia, doctor, no le decía. Nosotros no tenemos ningún temor de entregar nada, no hacemos nada oculto, estamos en un juicio oral dentro de lo que compete, por supuesto, ¿no? Sin que se pueda transformar este escenario de juicio oral en otra clase de escenario, por favor. ¿Ya? Vamos adelante, doctora Carvajal. Continuamos. Siguiente despacho. El último escrito, señora directora de debates, es presentado por el doctor Roy Ramírez Carvajal. En la sumilla indica ampliación de patrocinio y otros. ¿El doctor Ramírez Carvajal está presente y se apersonó? Sí, señora directora. Bien, muy bueno. Entonces ya esto ha sido cumplido. ¿Bien? Disculpe, doctora, se efectuó la ampliación de patrocinio, defensa conjunta con el letrado que está a mi costado. Bien. Y es interconsulto el día de hoy. Gracias. Nos indicarán oportunamente quién interviene en el uso de la palabra. Correcto. Bien, pasamos ahora al estadio en el que se suspendió el día de ayer. El tribunal es vigilante de la igualdad de derechos entre las partes y en el marco también de las facultades que le concede el artículo 363 vinculado a la dirección del juicio, ha observado que en la sesión de antes de ayer la Fiscalía, que tuvo que ocuparse de 7 procesados, utilizó 1 hora para sus alegatos. El procurador se le otorgó 40 minutos y utilizó aproximadamente 14 minutos. Y la defensa del doctor Aníbal Torres se le otorgó igual tiempo y ocupó 25 minutos. En ese sentido, en igualdad de armas, vamos a conceder 30 minutos a la defensa. Por cierto, si requieren algo más, el tribunal lo tendrá en consideración. Bien, pero esas son las reglas y vamos a conceder la palabra en este momento a la defensa del señor Huerta Oliva. Tiene usted 30 minutos, lo escuchamos. Y por cierto también resaltamos, los alegatos son concisos, tienen que hacer una exposición de cuál es su tesis defensiva, de ser el caso refutar la tesis de la acusación y realizar una introducción a la prueba que van a materializar en este juicio. Bien, esa es la línea. Tiene la palabra, señor abogado. Su señoría, con su venia, si me permite ponerme de pie, por favor. Sí. Muchísimas gracias. Señores jueces, tengan ustedes muy buenos días. Debo de iniciar el alegato de apertura en defensa del señor Huerta con lo siguiente. Fiscalía, cuando hizo su alegato de apertura, utilizó una frase al inicio y dijo que este es un caso que es histórico porque no tiene precedente, y quiero tomar lo que Fiscalía dice. Este es un caso sí, y es histórico sí, porque este caso va a demostrarnos a nivel nacional, señores jueces, que el sistema que tenemos es un sistema que a veces fracasa, como en este caso. Y digo ¿por qué? Porque se incorporó
al proceso penal la famosa etapa intermedia, entiéndase esta como un filtro, como un saneamiento, para poder determinar qué casos llegan a juicio y qué casos no llegan a juicio. Y se entiende que el artículo 356 del Código, cuando establece que el juicio va en lineamiento a la acusación, debe de haber una acusación, producto de ello hay una observación formal, sustancial y probatoria, y producto de ello un auto de enjuiciamiento y el caso llega para juicio. Pero esa acusación en el 349 establece claramente que los hechos tienen que estar debidamente claros y detallados. Hechos que para el señor Huertas no está. Hecho que para el señor Huerta llegó a juicio únicamente con la historia de Fiscalía. ¿Cuál es la historia? Que el señor Huerta el día 7 de diciembre del 2022 estaba en el despacho presidencial, el señor Castillo dio un mensaje, acaba el mensaje, el señor Castillo le dice, señor Huerta, permítame usted su celular, quiero hacer una llamada, el señor Huerta le entrega el celular, eso para Fiscalía es rebelión en coautoría. Razón por la cual digo, a veces el sistema fracasa, porque la idea de la etapa intermedia es que exista una acusación clara, precisa y poder determinar por un juez de investigación qué caso llega y qué caso no llega para juicio. Fiscalía, en su alegato de apertura dijo, quizás por error, quizás se confundió, se le imputa al señor Huerta ser autor. Es que no es ser autor, porque el auto de enjuiciamiento señala claramente coautor. El auto de citación a juicio que tengo aquí claramente dice, se cita al señor Huerta como coautor del delito de rebelión. ¿Y qué cosa es la coautoría? Todos lo sabemos desde que estudiamos el derecho penal parte general. Una cosa es la autoría, yo domino lo que es el hecho delictivo, ejecuto solito lo que es el hecho delictivo. La coautoría, y ustedes lo saben a la perfección, es tener un plan global, que el señor Huerta no lo tiene. Es un dominio en común del hecho, que el señor Huerta tampoco lo tiene, y una ejecución en común del hecho delictivo que tampoco está en el hecho descrito por Fiscalía. O sea, esa imputación con la que hemos llegado a juicio, con muchísimo respeto, es una imputación paupérrima, mediocre, desastrosa, con respeto, genérica. Es más, estaba el señor ministro en ese lugar, porque Fiscalía tiene su tesis y la defensa tiene la antitesis, la postura de la defensa, la historia. ¿Por qué estaba en ese lugar? Porque el señor ministro cumple funciones. Y el señor presidente ese mismo día por WhatsApp le escribió, venga usted por favor a tal hora en la mañana. Y el señor fue, porque es su obligación ir, porque hay una jerarquía. Y él es ministro. Es decir, según Fiscalía, si es que todos los ministros iban ese día, todos serían coautores. O sea, no es posible que estemos en un juicio a nivel nacional donde yo quiero defender al señor ministro y miro cuál es la imputación, qué cosa hizo, dónde está la responsabilidad penal, y no existe, no hay. Y estamos así con un juicio donde Fiscalía pide 25 años. ¿Sobre qué? Venía en el vehículo con el señor ministro y me decía, Ayrton, yo no sé qué hago acá. Y es que es la verdad, ¿qué hace acá? ¿Cómo defendemos en juicio oral? ¿Cómo hablamos de actividad probatoria si es que no sabemos sobre qué lo podemos defender? Fiscalía postula 65 documentales. Fiscalía postula 69 testigos, 4 pericias elaboradas por 3 peritos, un total de 138 pruebas. ¿Probar sobre qué? Testimonial, pericial, documental. ¿Qué prueba hay sobre el señor Huerta? Que en principio diga que el señor Huerta coordinó, sabía, conocía, independientemente de la tipicidad de la rebelión, y eso el señor Castillo con su defensa y los abogados defensores en su lineamiento y estrategia lo dirán, si es que es típico o no típico la conducta, es algo que la defensa no va a cuestionar, porque lo que me interesa a mí que en este juicio quede en cuestión es si es que él es coautor o no, conocía o no conocía, sabía o no sabía. El tema de la tipicidad ustedes lo darán con su resolución en el momento en que ustedes sentencien. Si es que en un juicio no tenemos imputación, señores jueces, y termino con esto, porque esto de acá es muy breve, no tenemos imputación precisa, clara, ¿qué prueba podrá soportar la condena del señor? Si es que ni siquiera sabemos cuál es el hecho. El título preliminar en su artículo 2 es muy claro y establece respecto a lo que es la presunción de inocencia. Y dice, y lo leo de forma literal, dice, tiene que haber, para los efectos de que se rompa, destruya, quiebre la presunción de inocencia, lo que es suficiente actividad probatoria de cargo. ¿Cuál es la actividad probatoria de cargo? Y eso pasa cuando se investiga lo que Fiscalía quiere investigar. Hace unos días andaba en un curso por España, la profesora Nuria Borras indicaba en ese curso, y lo digo ¿por qué? Porque es importante, indicaba en ese curso de que a veces los fiscales tienen cierto sesgo en la investigación. Es decir, investigan una línea de investigación y se olvidan de otra teoría, de otra historia, de otro hecho. El señor ministro en investigación fue y declaró. Dio toda la información. Señora Fiscalía, tome usted mi celular, mire usted, visualice los mensajes. Aquí están las conversaciones.
Pero claro, Fiscalía únicamente quiso obtener lo que la Fiscalía quiso, creyó lo que la Fiscalía quiso creer, y a eso se le llama en la investigación una investigación sesgada. ¿Qué es lo que ha pasado? Y estamos en juicio producto de una investigación sesgada, y como no hay una historia real, es un hecho hipotético, porque hablan de que coordinó ese día, y repito, o sea, si es que todos estaban ahí, todos serían los ministros que en coautoría están por rebelión. No es así. Si es que en un caso no tenemos, señores magistrados, prueba suficiente en base a un hecho que no existió, ¿cómo ustedes tendrían una condena? Ustedes como jueces, para poder sentenciar, para poder condenar, lo que necesitan es prueba suficiente. Y esa convicción que la doctrina llama certeza positiva les genera a ustedes una condena. Tengo un hecho delictivo claro, tengo una persona que yo responsabilizo, hay vínculo en actividad probatoria suficiente y lo condeno. Pero si es que eso no hay, lo que correspondería para el señor Huerta, Oliva, es la absolución. Yo traigo un caso a juicio donde no tendría por qué probar nada porque la actividad probatoria no es mía, es de Fiscalía. Y ante la ausencia de prueba, ojo, no es un caso de duda razonable, es un caso de insuficiencia probatoria, porque acá no hay prueba. Ante ello, lo que corresponde es que cuando termine el juicio, sea en este año o en el otro año, ustedes emitan una resolución debidamente motivada y como no hay prueba, tienen que absolver. Y en ese lineamiento no ha lugar a la reparación civil que el procurador pues ha solicitado, creo yo, desproporcional y sin motivación alguna en su argumento. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, continuamos con la defensa del señor Lozada Morales por igual tiempo. Doctora, señor presidente, señores vocales de este distinguido colegiado. Recurrimos en esta oportunidad a exponer los alegatos de apertura en función a lo siguiente. Voy a sustentar en virtud a la presunción de inocencia y la prueba y el principio rector del derecho penal, que es la imputación mínima necesaria. En ese contexto, voy a ser literal, claro y preciso, señores colegiados, para no redundar con mis colegas que me han antecedido. La imputación directa hacia mi patrocinado respecto a la Fiscalía dice la siguiente. En el requerimiento acusatorio, el 5.2.2.3, señala literalmente la representante del Ministerio Público, dice, siendo ello así, el acusado Manuel Elías Lozada Morales, en su condición de jefe de la región policial Lima, el 7 de diciembre del 2022, quien formó parte del acuerdo pactado, repito, SITS, negrita subrayado por el que habla, quien formó parte del acuerdo pactado entre el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Betsy Chávez Chino, el ministro del Interior, Willy Huertas Arturo Olivas, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helber Sánchez Palomino, y el jefe del gabinete de asesores del despacho ministerial de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, en la cual consistió en disolver el Congreso, repito, en negrita, resalto, subrayo, en la cual consistió en disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos constitucionales, así como se dispuso la reorganización del Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, en absoluta vulneración de la autonomía de los referidos entes estatales, ello con el propósito de perpetrar el delito de rebelión a través de alzamientos de armas para modificar ilegítimamente el régimen constitucional del Perú. Señora directora del debate, leo literalmente y voy a continuar y asimismo voy a seguir la secuencia para no perderme en el tiempo cronológico que es importante. Debo enfatizar del que el principio rector de la imputación mínima necesaria señala claramente que no basta decir él me robó o él me hurtó. No basta decir este tipo penal es robo o es hurto, porque cada tipo penal tiene su presupuesto. Ahora estamos netamente en la imputación. Y las reiteradas jurisprudencias, que son ustedes los conocedores mejor, en tanto del que habla, en tanto ustedes lo realizan, y los abogados litigantes, como el que habla, los desarrolla y los aplica.
y es obligación de los magistrados aplicar la norma que, de acuerdo a la jerarquía, emite la Corte Suprema de Justicia. Entonces, se le señala a mi patrocinado por quien formó parte del acuerdo pactado. Pregunto yo, el requerimiento acusatorio en un primer momento realizó la representante del Ministerio Público por conspiración y rebelión. Se desiste en el camino, claro. La Fiscalía tiene sus prerrogativas y obviamente tiene sus obligaciones que tiene que cumplir. Y una de ellas es, como directora que preside la investigación, tiene que probar, tiene la carga de la prueba. Y como dice el derecho penal en algo sencillo, no quiero hablar mucho de doctrina, señor magistrado, en tanto el doctor Duberlin, la defensa que me antecede, antes de exponer, lo han señalado claramente que la dogmática penal es esencial, requiere de presupuestos. Entonces, con esto, como ya no hay conspiración, quiere decir de que la tesis de la Fiscalía cayó. ¿Y esto por qué? Sigamos la secuencia. Porque se ha demostrado que mi patrocinado no ha participado, no ha intervenido, no ha concertado ningún acuerdo pactado, como lo dice literalmente la Fiscalía. ¿Y esto por qué? En su condición de oficial superior general de la Policía Nacional, como jefe de la región policial, tiene el mando y comando respecto a las operaciones que se realizaban. ¿Producto de qué? De que se iba a realizar la vacancia, se iba a sesionar la vacancia del señor expresidente Pedro Castillo, 3 de la tarde del día 7, razón por la cual existían protestantes, personas que alteraban el orden público, en la cual ya se venía y se estaba esperando esa sesión para que puedan hacer las protestas respectivas ante el Congreso de la República. Ahora bien, a raíz del mensaje de la Nación, no sé en qué momento, cómo y cuándo y dónde, porque no me lo dice la Fiscalía, solo la Fiscalía me dice que formó parte del acuerdo pactado para disolver el Congreso. Debo precisar, enfatizar y resaltar, señores magistrados supremos de este colegiado, que en principio, de orden cronológico, 11:30 a 12:30, el mensaje de la Nación fue 11:41 de la mañana, duró aproximadamente entre 5 a 6 minutos, razón por la cual mi patrocinado en ningún momento recibió una llamada telefónica de ninguna autoridad de alta investidura que es del gobierno, entiéndase del presidente de la República ni de ningún ministro de Estado. Como pretende decirlo la representante del Ministerio Público, que el señor Willy Huertas, en su condición de ministro del Interior, llamó a mi patrocinado, el señor Manuel Elías Lozada. Como bien los operadores del derecho y ustedes, altos funcionarios, conocemos la dinámica, el Ministerio del Interior no tiene injerencia con la Policía Nacional del Perú, prestigiosa institución del Estado como todas, que definitivamente existen debilidades, no solo debilidades, no, existen falencias, claro, pero no es parte de la institución, sino de algunas personas, pero más son los buenos que los malos. Razón por la cual es una prestigiosa institución que hoy en día mi patrocinado se encuentra en estos tribunales por la única y sencilla razón de ser un oficial superior en su condición de grado general, en la cual mantenía el orden, el mando y comando de manera operativa, porque mi patrocinado se encontraba en los lugares de los hechos, controlando, vigilando, como lo señalan los planes y operaciones de la Policía Nacional del Perú, que tiene toda una estructura, razón por la cual no considera, no demuestra y no señala ni cómo, ni dónde, ni cuándo podría haber realizado el acuerdo pactado, mi patrocinado, con los coacusados hoy en día investigados. Asimismo, menciona de disolver el Congreso, que existió una orden. Su primera teoría de la Fiscalía, antes que esta defensa, señor magistrado, presente las pruebas fehacientes contundentes, bien, decía que ordenó que cierre el Congreso. Debo enfatizar de que nunca ha existido un medio de comunicación por vía telefónica. Lo que existió ha sido una orden por radio institucional a todos los jefes de UCE, en la cual uno de los jefes es también hoy en día el coacusado, el comandante Venero, en la cual ordenó que no se limite el acceso a los congresistas y civiles. Y eso es lo que está
probado, porque esta defensa lo ha demostrado, se ha señalado, figuran como los medios de prueba dentro del proceso y en su momento y en su oportunidad demostraremos que todo lo que ha señalado y ha aseverado la Fiscalía vamos a desmentir, por no decir que son falsos. Que definitivamente, bien, el niño para que pueda caminar primero tiene que aprender a gatear, pero definitivamente la Fiscalía, respeto su posición, es su trabajo, pero definitivamente no puede truncar el proyecto de personas en la cual lo único que han desarrollado, y hablando específicamente de mi patrocinado, se ha limitado a efectuar su trabajo. ¿Y por qué a efectuar su trabajo? En principio, por orden constitucional, en virtud al artículo 166 de la Constitución Política del Perú, que señala la finalidad de la Policía Nacional del Perú, mantener y restablecer el orden interno. Punto número 1. Punto número 2, en el supuesto negado, ojo, señores colegiados, que no es el caso, si hubiera recibido una llamada, como sí recibió la llamada a las 9:30, pero más no respecto al hecho cronológico que habla que cierre el Congreso, no. Recibió otra llamada a las 9:30 de la mañana respecto a las rejas, que nada tiene que ver con el punto cronológico que estamos hablando respecto al mensaje de la Nación para disolver el Congreso. No existió ninguna llamada y en su oportunidad lo vamos a acreditar, y esta es la etapa importante, que definitivamente a todos los operadores del derecho nos indigna estar acá en tanto, si no hay pruebas, ¿por qué se me imputa? Si no lo hizo, estaría denunciado, más que convencido porque la experiencia sí me lo enseña. Pero como lo hizo, también. Y obviamente, claro, para la Fiscalía requiere armar una tesis, pero no solamente se requiere armar, sino se requiere probar, porque la presunción de inocencia es un principio rector que no se pierde, que en muchas oportunidades, y existe mucha dogmática nacional e internacional. Y como bien en tantas conferencias que usted mismo ha presidido, señor presidente, ha señalado cuál es ese principio esencial que todo investigado lo tiene, que evidentemente hoy en día con este proceso se ha perdido. Que sea en su momento y en su oportunidad, que sea lo pertinente, lo que resuelva su judicatura. Ahora bien, no ha señalado la Fiscalía cómo formó el pacto. Sigamos la secuencia literalmente, y esto lo digo porque es literal, para que mañana más tarde o en el estadio del proceso diga la Fiscalía. No, la defensa dice, yo no digo, estoy leyendo literalmente lo que dice la Fiscalía. Sigamos, siendo que el general Elías Lozada Morales es jefe de la 7ª Región Policial, en horas de la mañana, 7 de diciembre del 2022, mantuvo comunicación con el ministro del Interior, Arturo Huertas Olivas, en forma directa y no a través de su comando institucional, en el supuesto propósito de dejar ingresar a las personas que apoyaban al entonces presidente Castillo Terrones a la Plaza Mayor como muestra de respaldo popular. Debo afirmar y aseverar y a decir, el buen orador es aquel que maneja y domina el tema, y por ende, el abogado que conoce su caso desde un inicio no necesita leer, simple y llanamente exponer la verdad de los hechos. Y esta verdad de los hechos es de que nunca recibió mi patrocinado una llamada telefónica dentro de las 11:30, a 12:30 le pongo el laxo, porque puede ser 11:40, la Fiscalía dice 11:45, pero el mensaje de la Nación se dio 11:41 y definitivamente los relojes no son cronológicos ni tienen la hora la misma. Razón por la cual nunca recibió ninguna llamada telefónica en el primer escenario, y en el segundo escenario tampoco en ese lapso mi patrocinado dio una orden telefónica o llamó a cada uno de sus jefes para que ejecuten lo que dice la Fiscalía, disolver el Congreso y cierren el acceso a los civiles y a los congresistas. La historia nos enseña y nos dice, señor presidente, miembro de este colegiado, en el año 92 se habló de un golpe de Estado. ¿Qué hicieron los congresistas? La Iglesia no lo hace la arquitectura, la Iglesia lo hace el conjunto de devotos. El Congreso no lo hace su hemiciclo, simple y llanamente lo hacen los congresistas, que se reunieron en el Colegio de Abogados y llevaron a cabo la sesión. Si hubieran cerrado el Congreso, ¿cómo se explica que lo han vacado al señor presidente, expresidente Pedro Castillo? ¿Cómo se explica? ¿Qué culpa tiene mi patrocinado de las discrepancias o de los antagonismos políticos que puedan existir entre las autoridades vigentes, y para que pueda decir la representante del Ministerio Público
que el exministro Willy Huerta se comunicó. Ahora bien, debo precisar y aclarar que la defensa señaló que lo único que le ordenó el presidente, llame, no dijo a quién en este momento. Más aún, debo señalar de que ha habido un levantamiento de comunicaciones en la cual esta defensa en ningún momento se ha opuesto. Por el contrario, ha coadyuvado a las investigaciones. Además de ello, se habla de la llamada telefónica con el general Angulo, lo que se escuchó de manera rauda en sus declaraciones y en su exposición de la representante del Ministerio Público en su primera sesión. Debo precisar de que es totalmente falso. Quien comunica es mi patrocinado a su comando. Comunica por una cuestión de jerarquías. Debo resaltar y enfatizar que en ese entonces, y eso está debidamente probado, que mi patrocinado era jefe de la 7ª Región Policial de Lima, más no el comandante general. Y sí está probado, porque lo ha mismo declarado el general Alfaro, que recibió una llamada del presidente o subministros, que ese es un tema que no nos compete dilucir. Sigamos en ese orden. Asimismo también señala y dice, aunado a ello, aproximadamente 11:45, ahora 7 de diciembre del 2022, inmediatamente después del mensaje de la Nación emitido por el entonces presidente de la República, Castillo Terrones, Manuel Elías Lozada, en su condición de jefe de la región policial, dio la orden. Es importante. No discutimos en este proceso si estuvo presente, no, porque sí estuvo presente y lo reconoce, pero